Muy buenos días para todos. El siguiente proyecto se titula Propuesta didáctica para la comprensión del concepto de fracción desde la perspectiva fractal, dirigida a estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Zipaquirá, dirigida por el profesor Javier Rolando Ballenoboa, licenciado en Electrónica de la Universidad Pedagógica, con magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas por la Universidad Nacional de Colombia. Y quien les habla, el profesor Wilson Ferney Pinzón Bernal, licenciado en Física y especialista en Bioingeniería de la Universidad Distrital, con magíster en Física Aplicada de la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. Bueno, hemos evidenciado que los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad tienen o ingresan con un muy bajo rendimiento académico en cuanto a conceptos fundamentales se refiere. Por esta razón, hemos diseñado e implementado un diagnóstico de 22 preguntas. Aquí encontramos, por ejemplo, el resultado de ello. Aquí encontramos una gráfica del número de estudiantes respecto al número de preguntas. Cada color se refiere a la opción de respuesta en cada pregunta. Nos damos cuenta que los colores predominantes son sin duda el gris y el naranja, algo bastante preocupante, puesto que estas son las opciones incorrectas en cada una de las preguntas. Lo interesante de este resultado es que hay un problema transversal en todas ellas y es sin duda el concepto de fracción. Nos damos cuenta que los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad no comprenden qué es una fracción, no comprenden cómo o cuáles son las operaciones básicas y esto les dificulta en procesos un poco más complejos y abstractos. Por esta razón, hemos planteado la siguiente pregunta. ¿De qué forma se puede contribuir en el concepto de fracción desde la perspectiva fractal? Este trabajo se realizó a una muestra o con una muestra de 25 estudiantes entre los 17 y 30 años de edad aproximadamente, de primer semestre de Administración de Empresas, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el Centro Regional Zipaquirá. El tiempo estimado de la investigación duró aproximadamente un año, el cual se trabajó todo lo relacionado al planteamiento del problema, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. En cuanto a la delimitación conceptual trabajada, se basó en dos categorías teóricas fundamentales, que son la geometría fractal y algo que se llama en pedagogía las rutinas de pensamiento. Bueno, una de las categorías teóricas importantes es la geometría fractal. Pero bueno, ¿qué es un fractal? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura fragmentada se repite a diferentes escalas. Fractal viene del latín fractus, significa roto, y fue nombrado por primera vez por un matemático llamado Benoit Mandelbrot en 1975. Los fractales tienen 5 categorías o 5 características fundamentales. La primera es la autosimilaridad. ¿Qué significa esto? Que si tú acercas o alejas un fractal, siempre va a tener o va a tender a tener la misma forma, o por lo menos muy similar. La irregularidad quiere decir que a diferencia de un cuadrado, de un cubo, de una línea, un fractal generalmente es bastante irregular. Perímetro infinito. Esto significa que a medida que se fragmenta el fractal, que se generan múltiples iteraciones, una iteración es algo así como una fragmentación, se van añadiendo ciertos detalles cada vez más pequeños, haciendo que el perímetro tienda a ser muy grande, tiende a ser prácticamente infinito, ¿sí? Y además de eso tiene dimensión fraccionada. Nosotros sabemos que una línea tiene dimensión 1, un cuadrado tiene dimensión 2, un cubo tiene dimensión 3. En el caso de los fractales, no. Los fractales tienen dimensión fraccionada. Entonces, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski tiene una dimensión de 1.5, otro objeto tendrá dimensión 2.3, ¿sí? Digamos que no es entera como sucede con las figuras regulares que uno generalmente ve en geometría euclidiana.
No es fácil, hay modelos teóricos bastante complejos que nos permite determinar esta dimensión fraccionada. En otros es un poco más simple. Uno de los métodos se le llama el conteo de cajas, por ejemplo, y nos permite determinar este valor. Los fractales son muy utilizados hoy en día porque los vemos reflejados en nuestra naturaleza, en las enzimas, en el arte, en la neurociencia, en el movimiento de la bolsa. Es decir, es un concepto bastante transversal y nos permitirá poder trabajar con él a medida que determinemos ciertos conceptos fundamentales. Bueno, hay otra categoría teórica fundamental que son las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son procesos que, según Ron Ritchhardt, Mark Church y Carrin Morrison, define como procesos que al ponerse en práctica permiten que el pensamiento de los estudiantes se haga visible a partir de la exploración, la síntesis, la organización y la profundización de ideas. Debemos saber que hoy en día la memorización de los contenidos ya se quedó atrás. Es necesario que el estudiante comprenda. A partir de la comprensión del fenómeno, de la comprensión del concepto, posiblemente el estudiante pueda crear y generar contenidos, generar conocimiento. ¿Sí? En el libro Haciendo visible el pensamiento, un trabajo realizado por esos tres autores de la Universidad de Harvard, presentan las rutinas de pensamiento a partir de tres grandes capítulos, que son presentación y exploración de ideas, síntesis y organización de ideas y finalmente profundización de ideas. En este trabajo investigativo trabajamos únicamente lo relacionado a presentación y exploración de ideas. Bien, consideramos además que las rutinas de pensamiento son modelos o es un modelo teórico bastante eficaz porque desarrolla y motiva el pensamiento creativo y crítico en el estudiante. Repito, es importante que los estudiantes generen una comprensión conceptual. Si un estudiante no comprende el concepto de fracción, posiblemente no va a entender qué es un número racional y muchísimo menos cómo analizar una función. Entonces consideramos que al atacar el problema base, posiblemente los demás conceptos puedan ser muchísimo mejor entendidos. Bueno, la metodología. El proceso metodológico de este proyecto tiene un enfoque mixto con preferencia cualitativa. Es un estudio exploratorio, semi-experimental, bien, y como lo mencioné antes, la categoría que vamos a implementar se llama exploración y presentación de ideas, la cual consta de 7 rutinas de pensamiento. Estas rutinas de pensamiento es un proceso guiado y coherente, dependiente una de la otra, ¿sí? Digamos que inicia, o nosotros le hicimos de forma tal que inicie con el reconocimiento de fractal, puesto que hay estudiantes que no comprenden el concepto aún. En las últimas rutinas, involucramos el concepto de fracción a partir del concepto de fractal. El objetivo acá es poder generar una estructura conceptual del concepto de fracción a partir del concepto de fractal. Bien, la primera rutina de pensamiento se llama mirar, pensar y preguntarse, la cual se refiere a la reflexión a partir de alguna ayuda audiovisual, ya sea un video, de una exposición, etc. Esta vez elegimos una conferencia del doctor Eduard Sáenz de Cabezón, el cual explica la diferencia entre dimensión fractal y dimensión topológica. Además, da unos principios básicos del concepto de fractal. Bien, acá el estudiante ve el video, se le hace unas preguntas acerca del video, acerca de la descripción del video y cómo él lo relaciona con su medio. En la segunda rutina, se llama focalizar. En ella se examina un objeto a través de un proceso guiado y coherente. En este caso, se les muestra un video en el que se les presenta unas indicaciones para crear un fractal. En este caso, vemos aquí el triángulo de Sierpinski, uno de los fractales más comunes
que más adelante estaré hablando. Aquí el estudiante creó su propio fractal. Este nos permite que el estudiante reconozca de forma física el concepto de fractal. Además de eso, se le hizo preguntas en cuanto a su autosimilaridad, su irregularidad, su dimensión fraccionada y poder generar un preconcepto del mismo. En la tercera rutina, que considero que es una de las más importantes, se llama pensar, preguntarse y explorar. El estudiante explora, cuestiona y piensa respecto a una experiencia práctica. Esta se subdivide en lo siguiente. Bueno, en esta rutina de pensamiento se divide en tres etapas. La primera era crear el fractal de Cantor mediante origami. Bien, a partir del doblez de una hoja que previamente se les entregaba. Posteriormente, se les pedía que hicieran una línea en el suelo y la fragmentaran múltiples veces. Generaran iteraciones. Recordemos que una iteración es una fragmentación, una división. Bien, después de que ellos hacían eso, registraban ciertos datos. Finalmente, se les entregaba cierta cantidad de palitos de paleta, en este caso 24, se les pedía que generaran un triángulo equilátero y que hicieran diferentes divisiones a partir de ciertas indicaciones que se les iba dando. Esta actividad es bastante interesante puesto que nos permitía no solo incluir las características de un fractal, como lo relacionado a área y perímetro, a lo de autosimilaridad e irregularidad de dimensión fraccionada, sino también que nos permitía incluir el concepto de fracción, ¿sí? Como un concepto de iteración, como un concepto de fragmentación. Ellos iban explorando el concepto de fracción a medida que ellos iban desarrollando ciertas actividades relacionadas con los fractales. Bueno, en la cuarta rutina de pensamiento llamada charla y pizarra, el estudiante plasma sus ideas en el tablero de forma libre y autónoma. Bien, aquí el aprendiz relaciona el concepto de fracción con las iteraciones generadas tras la construcción del triángulo de Sierpinski, identificando las operaciones básicas a través de diversas preguntas, por ejemplo, la suma, la resta, ¿sí? En 3, 2, 1 relacionar corresponde a la quinta rutina de pensamiento. El estudiante realiza una comparación crítica entre lo aprendido y lo escuchado previamente. Esta fase considero es muy crucial, puesto que el aprendizaje del estudiante le permite relacionar el trabajo que se ha desarrollado hasta aquí mediante un análisis de un videoclip acerca de los números fraccionarios y sus operaciones básicas. Bien. En la sexta rutina de pensamiento, llamada puntos cardinales, el estudiante discute sobre las necesidades de un tema, pensando de manera crítica sobre nociones del tema en cuestión. Acá los estudiantes conforman grupos de trabajo, por ejemplo, no de 2, 3 estudiantes, y relacionan un infograma estructurado. Por ejemplo, la E significa lo que los entusiasma, la N, la necesidad que encuentran en el proyecto, la O, lo que les obsesionó, y la S, las sugerencias que tienen acerca del proceso que trabajaron. Finalmente, la séptima rutina de pensamiento, llamada el juego de las explicaciones, en la que los estudiantes reflexionaban en torno a un objeto. Bien, ellos debían diseñar su propio fractal a partir de un patrón propio. Bien, aquí nos dábamos cuenta si el concepto de fractal lo habían entendido o por lo menos tenían una idea vaga de lo que era. Bueno, en cuanto a los resultados, se diseñó un post-test eh, que consta de 4 preguntas. La primera y la cuarta relacionado con operaciones básicas. La segunda con representación gráfica de un número fraccionario. Y la tercera relacionado con la equivalencia entre fraccionarios. Encontramos un porcentaje de asertividad del 71, 42, 38 y 45.8% respectivamente en cada pregunta. Aunque los resultados no son 100% efectivos,
encontramos bastante favorabilidad en estos resultados, ya que el pretest tenía un porcentaje de asertividad que no superaba el 7%, el cual son bastante favorables, como lo he venido diciendo. Bueno, en cuanto a la discusión de resultados, logramos identificar el intervalo de confianza de los datos obtenidos a partir de un test de comparación de medias poblacionales dependientes a través del entorno de reversión 3.6.0 y una distribución de probabilidad de student. ¿Por qué este tipo de distribución? Pues lo bueno es que nuestra muestra no supera los 30 estudiantes, además es una población normal y desconocemos la desviación poblacional. Entonces, consideramos que es una muy buena distribución y se ve reflejado en los datos que obtuvimos. Bien, además de eso, nos damos cuenta que a pesar de que las condiciones son distintas, los individuos son iguales tanto en el pretest como en el posttest. Nos damos cuenta que los puntos de dispersión se encuentran contenidos dentro de la banda de confianza, lo que nos indica que no solo es una distribución normal, sino también que existe una relación entre las observaciones de las muestras, algo bastante favorable. Además, nos podemos dar cuenta en la distribución que, que existe una diferencia significativa entre ambos resultados, entre los datos del post-test y los resultados del pretest. ¿Sí? Hay una menor dispersión con respecto a la banda de aserción en el post-test, haciendo que, o dando como conclusión, que el desarrollo sea más favorable después de haber implementado la propuesta. En cuanto a las conclusiones del proyecto, podemos concluir que los resultados obtenidos en el post-test son favorables porque se logra evidenciar un desarrollo en la comprensión del concepto de fracción tras la implementación de una propuesta didáctica de tipo exploratoria. Bien, repito, aunque los resultados no son 100% favorables, hubo un desarrollo bastante interesante, lo que nos impulsa a seguir investigando y generando nuevas estrategias para poder mejorar. Con respecto al trabajo en cuestión, se logró evidenciar mediante una distribución de probabilidad de student y un test de comparación de medias pareadas que la correlación entre la prueba diagnóstica y el post-test es de tipo dependiente y que esta última posee puntos con baja dispersión respecto a la curva de asertividad, en este caso el post-test. Este tipo de metodologías de corte transdisciplinar le permite al estudiante interpretar, analizar y aplicar conceptos teóricos abstractos con el fin de generar estructuras basadas en la comprensión conceptual. Es importante que hoy en día nos basemos o que la docencia se base en la comprensión conceptual. ¿Sí? La memorización debe pasar a un segundo plano para que un estudiante pueda conocer, para que un estudiante pueda estructurar conceptos mucho más abstractos, definitivamente debe haber una comprensión conceptual de los conceptos previos, de los conceptos básicos, ¿sí? Y esto se obtiene con estrategias, con nuevas metodologías, con nuevas formas de aprendizaje, ¿sí? Con, con innovación educativa. Estas son las referencias bibliográficas y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.